Masones queriendo ser masones, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más del podcast inicial de una comunidad de masones y no masoncitos queriendo ser masones. Hoy tenemos un miembro eh, muy importante de nuestra comunidad que no había tenido chance de estar platicando con nosotros porque estaba atendiendo asuntos masónicos internacionales, pero internacionales y de otras entidades materiales. Ya les iremos platicando luego de qué se trata, porque es un gnomo. Bienvenido, gnomo, muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy es religión, un tema bastante tocado por los masones en podcast, no hablado según algunos límites terrestres en las asambleas de los masones, pero tiene mucho que ver y hay mucha controversia de que si es o no una religión, etcétera. El objetivo no es hablar de masonería como religión o no, sino el tema es abierto. Nos iremos dirigiendo a las posturas de cada uno de nosotros, pues desde la visión de un masón queriendo ser masón. Bienvenidos, muy buena noche, qué gusto saludarles. Bolillo, otra vez, qué gusto, bienvenido a esta tu casa, el podcast de masones queriendo ser masones. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Buenas noches. Efectivamente, estamos aquí integrándonos a este proyecto. Yo soy el Nomo, Nomus Maximus Meridius. Efectivamente andábamos cumpliendo con otros trabajos en el mundo profano, pero pues estamos aquí dispuestos a dar un poco de lo que hemos abrevado a lo largo de un poco más de 12 años que tengo en la orden. He logrado encontrar un buen espacio para la filosofía, un buen espacio para el debate, para el conocimiento personal, la autogestión de las emociones y bueno, vamos a intentar compartir algo de todo eso que se abreva en los trabajos cada semana dentro del taller. Muchas gracias por la oportunidad, por la plaza concedida y saludo con todo el gusto del mundo a mi querido hermano El Bolo. ¿Qué tal, Nomo Burger? Buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Qué bueno que estamos aquí una vez más en este podcast, Masones queriendo ser masones, gracias a los que nos escuchan. Es muy importante también decirlo que en el primer fin de semana en que empezamos a lanzar nuestros capítulos, ya tenemos 50 reproducciones, vamos bien, me parece un número bastante importante. Adicional a los 35,000 seguidores que ya teníamos anteriormente, al menos en nuestras Eso cabezas. se me hacía raro. Dije, ¿por qué 50 si tenemos 35,000 seguidores? No me quemes. 35,050. Ah, por eso. Perdón, es que soy muy malo con los números, entonces seguramente eso me confundió. El día de hoy, como ya lo habíamos adelantado en uno de los episodios anteriores, vamos a hablar de religión. Es un tema importante, es un tema medular o al menos estructural dentro de la masonería, puesto que, si me lo permiten y entrando ya en materia, uno de los requisitos indispensables para poder ingresar a la masonería, al menos bajo determinados ritos. Ya después en algunas otras entregas iremos definiendo y analizando qué son los ritos, qué es un ritual, etcétera. Pero al menos bajo la estructura del rito escocés antiguo y aceptado, que es el que nosotros conocemos y practicamos, es un requisito la creencia en un ser supremo, llámesele Dios, causa primera, naturaleza, como cada quien lo quiera concebir y darle las cualidades, las características que mejor se adapten a su sistema de creencias. La masonería no impone al iniciado, al candidato a iniciación, no impone ninguna visión, ninguna obligación, ningún dogma. Precisamente como lo hemos comentado en otros capítulos, lo que la masonería hace es combatir el dogma. Por tanto, nosotros no vemos el tema de la religión desde un punto dogmático o institucional, pero sí como un ejercicio de la libertad de conciencia de cada uno de sus miembros.
Juay de rito, me acordé cuando decías del rito. Como bien ya nos explicas, es necesario tener la creencia en un ser supremo, llámese como sea. Sin embargo, esto no atiende a que, al menos, reiteramos en el ritos cosas antiguo y aceptado, seamos o formemos parte de una religión. Yo nada más quisiera acotar la chicharronera, como he venido diciendo, definición de religión, ¿no? En términos generales, pudiera describirse o se puede describir como un sistema de creencias, prácticas y valores que busca explicar el origen del universo y el propósito de la vida, así como la relación entre los seres humanos y lo divino o lo trascendental, implicando una adoración o reverencia hacia una deidad. Es por ello, como bien ya habías dicho, que, como rompemos con el dogma, no, al menos desde este rito, no estamos afiliados o no deberíamos estar afiliados a una religión como requisito, ¿no? Si bien cada uno de nosotros puede tener una afiliación religiosa, eso no nos impide continuar con la carrera francmasónica. Ya más adelante lo ahondaremos. En mi caso, pues me gusta y estoy practicando, por decirlo de algún modo, el catolicismo en rito bizantino, ¿no? Me gusta por un montón de situaciones como que tienen en común con la masonería. Y pues abiertamente lo digo con mis hermanos que soy católico y me oriento por el rito bizantino, ¿no? O los ritos católicos orientales. Y así tenemos hermanos que pueden no tener una afiliación religiosa, tienen una afiliación religiosa católica romana, o habrá, en algún momento me parece tuvimos un testigo de Jehová, um, y así, hay de varias religiones, ¿no? Eh, Cada uno, por tanto, tendrá su perspectiva de qué le entrega la masonería a través de las religiones. Muy bien, Burger, pues nada más te recomiendo que no los quemes, porque en una de esas, cuando regresen a sus respectivas iglesias, pues no sean tan bien recibidos e incluso hasta puedan ser expulsados de sus diferentes instituciones religiosas. Pero bueno, ya nada más para darle paso a la participación de Nomus, complementando esta pequeña definición o bastante sustancial de lo que es una religión, me gustaría agregar que las grandes religiones históricas han tenido al menos tres aspectos principales, que son una iglesia, que también es importante definir qué es una iglesia en este contexto de la religión, un credo y un código de moral, como ya lo habéis comentado. Este código este sistema de creencias y demás también muchas veces es sustentado por un código moral, el cual le da una guía de comportamiento a cada uno de los miembros de estas religiones. Y bueno, ¿qué tendrá eso de diferente con la masonería? ¿O qué tiene la masonería que proponer y que ofrecer en diferencia y en quizá oposición, tal vez, con respecto a una religión? ¿Tú qué piensas, Nomus? Compártenos tu opinión, por favor, y tu conocimiento. Gracias, gracias, mi hermano. Fíjate que antes que entrar un poquito más al tema sobre lo que he estado revisando y mi opinión, me gustaría aclarar para la audiencia un par de puntos importantes en el sentido de lo que la masonería implica en torno al tema de religiones e iglesias. Por ahí escuchaba el fin de semana un podcast de un personaje que tiene mucha audiencia, que invitaba a cierta señora que hablaba de los masones como entes diabólicos y que estaban en contra de la religión. Dejar claro, número uno, que la masonería acepta un dogma en particular, que es la creencia en un ser supremo, llámesele de cualquiera de los modos que las distintas religiones del planeta lo denominen, y que de ahí en adelante lo que cada uno piense sobre ese Dios, pues es muy personal, ¿no? La manera como nos han criado en los diferentes tiempos y espacios en los que un ser humano puede crecer en este planeta, pues definitivamente que nos delimitan a ciertas creencias.
Y en ese sentido, el que ciertas personas que estamos en un país católico como México, pues profesemos o hayamos sido criados en la religión católica es bastante natural, ¿no? Como lo es que gente que vive en Medio Oriente haya crecido mediante las enseñanzas de la religión musulmana o de algunas corrientes del taoísmo o etcétera que se pueden presentar en los países asiáticos, como algunas otras que tienen que ver con temas un poco más de la naturaleza, como lo pueden ser las religiones africanas, inclusive hay ritos que tienen la feminidad un poco más arraigada, etcétera, ¿no? Eso me parece que es importante dejarlo claro porque la masonería no es un frente contra las religiones del mundo. Al contrario, la masonería es una casa para todos aquellos que profesan cualquier religión del mundo. Esto quiere decir que tenemos la libertad de pensamiento, porque es lo que profesamos, y por supuesto que a lo largo de nuestra carrera masónica y a lo largo de la filosofía que se enseña y se estudia aquí, uno puede ir sacando sus conclusiones acerca de todo esto. De tal manera que vamos pensando poco a poco en identificar qué es lo que realmente significa religión. Esta definición que nos acaba de compartir Burger es muy ortodoxa, muy del libro de texto, pero quizás si ahondamos un poco más en una definición etimológica, podemos encontrar raíces que nos ayuden a pensar de una manera distinta en el significado de la palabra religión. Y precisamente para entrar un poquito más en el tema y poder empezar a filosofar, eh, religión viene de religare, que significa unir o volver a unir. ¿Qué es lo que te viene a la mente con esta raíz etimológica, Bolo? Me parece que son varias vertientes las que podemos abordar desde esta bonita palabra de religar y tiene mucho que ver con el proceso y camino iniciático que se sigue en la orden. Recordemos que dentro de tantas definiciones que hemos ya compartido en los episodios anteriores, pues la masonería es una escuela iniciática y nuevamente apelando a otra definición y etimología, viene de iniciare o a ir hacia adentro. ¿Hacia adentro de qué? Pues de mí mismo, hacia adentro de mis pensamientos, de mis creencias, desde luego, para conocerlas y modificarlas o arraigarlas, etcétera. Este proceso iniciático consta de muchas etapas, pero una de ellas importante en la vida del iniciado es el religar, el volver a unir hacia esta idea, hacia este concepto de un ser supremo, como ya lo habíamos mencionado. De hecho, me parece muy interesante tu aportación, solamente para también dar un poco de contexto, pues masónico. Me gustaría darle lectura a uno de los puntos que viene en las constituciones de Anderson, que son documentos fundacionales de la orden. Y en uno de los puntos dice deberes de un francmasón, el primero, de Dios y de la religión. El masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral, y si debidamente comprende el arte, no será jamás un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Entonces, desde nuestros documentos fundacionales existe ya la intención no de atacar a las religiones, sino de generar en el iniciado un sentido de unión o vincularse hacia una deidad, hacia un ser supremo. Anteriormente, por situaciones históricas y diferentes contextos, pues la pertenencia a las religiones era la religión primaria en el estado en el que se viviera, en el país en el que se vivía. Como mencionabas hace rato, pues en México mayoritariamente son católicos apostólicos romanos. Ya Burger nos decía que hay otras líneas, otras derivaciones, como es el bizantino, pero mayoritariamente el apostólico romano, pues es el que se conoce en México. Entonces, no es que haya una contraposición de la masonería hacia las religiones, me gustó mucho ese punto de acuerdo. Al contrario, es enseñarle al iniciado en masonería a combatir sus propios dogmas, como ya lo hemos dicho, por medio de un proceso filosófico, y en este sentido volver a unirse a él en su más
fuero interno hacia su ser supremo, hacia una religión. Muy diferente de como lo establecen las religiones mismas, que el único camino, la única vía es por medio precisamente de esta figura de los sacerdotes. Interesante este tema de pensar a qué nos unimos o nos volvemos a unir. Y es un poco natural pensar que la religión sirve para que por medio de la iglesia, que significa asamblea, por cierto, mediante la asamblea de personas que profesan la misma idea, podamos unirnos en un pensamiento con el Ser Supremo. Me parece que es la manera natural de pensar. Sin embargo, me pareció muy interesante una idea que leí por ahí acerca de la posible ventaja evolutiva que haya tenido el tema de la religión, de las creencias de manera general, eh, para que la humanidad como un constructo social pudiera haber tenido éxito y por supuesto que se pudiera adaptar a los diferentes ambientes en los que el ser humano se ha desarrollado. No olvidemos que el ser humano es una especie cosmopolita que habita básicamente en la mayoría de los ecosistemas, excepto el océano, aunque hay algunas personas que pueden sobrevivir en condiciones bastante acuáticas, pero justamente esta manera de pensar de una misma forma o de temerle a una misma creencia, pues pudo haber hecho que los seres humanos compartieran fuerzas para poder sobrevivir, ¿no? Y es muy interesante porque podemos pensar en la religión como una manera de unirte de manera vertical con el Ser Supremo, ¿no? Pero también podríamos verlo como una manera horizontal de unirte con los demás, con tu prójimo. Y si nos vamos un poquito más al fondo de estas ideas, inclusive de las enseñanzas de uno de los grandes iniciados que ha tenido la humanidad, que es Jesús el Cristo, podemos llegar a concluir que efectivamente si yo me uno con mis semejantes, si estoy en común unión con mis semejantes, puedo llegar a estar en común unión con el Ser Supremo. Y seguramente hablaremos en algunos capítulos más adelante sobre los temas herméticos que ayudarán bastante a nuestros hermanos iniciados y a quienes quieran iniciarse y a quienes solamente se interesen por las ideas que aquí estamos virtiendo, a entender un poco mejor por qué creemos, como dice aquel podcast, por qué creemos lo que creemos, ¿no? Cómo es que hemos construido este pensamiento que nos lleva a estas conclusiones. Pues bien, si pensamos en los principios herméticos que nos enseñan que como es arriba es abajo, entonces soy reflejo del Ser Supremo y mi prójimo es reflejo del Ser Supremo. De tal manera que yo soy él, pero también soy mi hermano de enfrente, ¿sí? Uniéndonos como hermanos, uniéndonos como comunidad, uniéndonos como sociedad, tribu, país, etcétera, es que hemos logrado a lo largo de cientos de miles de años poder sobrevivir situaciones que cualquier otra especie hubiese podido, no hubiese podido hacerlo. Desde el punto de vista biológico, el ser humano no se adapta, el ser humano ha adaptado el medio a su conveniencia. Por eso es que tenemos un planeta en decadencia hoy en día. Sin embargo, como éxito evolutivo, como éxito adaptativo, pienso que la religión, las creencias y que pensemos de una manera similar en cada región del mundo ha logrado hacer que las personas se unan, se vuelvan a unir, formen este constructo social y entonces sobrevivan. Por eso es que regreso al tema de que la masonería bien pensada no es un elemento social que esté en contra de las religiones. Al contrario, nos gusta pensar acerca de las religiones y nos gusta encontrar el origen de lo que creemos y podernoslo explicar a nosotros mismos. ¿Cómo ves?
Pues bastante profundo la línea de pensamiento que se está planteando. Si bien pones en la mesa la idea de que el hombre ha evolucionado gracias a la adaptación que ha tenido por medio de diferentes momentos contextuales de espacio-tiempo, pareciera que este panorama de poner el terreno plano, pues ha sido gracias en parte a las religiones, a los sistemas morales que habíamos comentado, que cada una comparte y cada una tendrá tal vez específico diferente al otro. La masonería rescata estos elementos, los elementos sociales, los elementos morales, los elementos filosóficos, los rescata para estudiarlos, para observarlos desde la perspectiva de la filosofía y nos ayuda a introducirnos en ese estudio, en ese análisis, para ir encontrando posibilidades de seguir mejorando como sociedad, como raza, pues tal vez como especie. Esta idea que colocas de ver en el otro, de ver en el semejante a otra representación o a otro reflejo de esta línea de la divinidad que cada quien podrá llegar a su propia concepción, también me parece muy, pues bastante rica en este sentido de que contribuye al progreso del género humano. ¿Cómo podemos llegar a esta línea de entender que como es arriba es abajo, entonces yo soy él, pero él también es un reflejo de mí y entonces el de al lado también es un reflejo de mí? Y sin embargo, cuando salgo a la calle, cuando no llevo ni mandil, ni joyas, ni condecoraciones, pareciera que se nos olvida. Por eso estoy intentando ser masón, por eso estoy intentando reconstruirme constantemente para cumplir con estos propósitos, con estos objetivos. Lo mismo que dictan otras religiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso de este análisis que haces de los beneficios sociales, morales, éticos, en contraposición? ¿Habrá contraposición con alguna institución religiosa o son complementarias o cuál será la vertiente en este sentido? Pues mira, yo pienso que habrá contradicción, es decir, si lo vemos desde América del Norte y estamos volteando a ver a Irán o Irak, pues por supuesto que vamos a ver contradictorio que alguien agarre un avión y en nombre de un ser supremo pues estrelle, ¿no? Contra otros seres vivos. Y por supuesto que en algún momento alguien vio contradictorio que nos comiéramos a nuestro propio Dios, ¿no? Dijo, por ahí hay un filósofo, soy muy malo para los nombres, pero decía que desconfiaran de aquella religión que se come a su propio Dios. Y por supuesto que desde este punto de vista filosófico, intentando responderte las cuestiones de la naturaleza desde una vista totalmente racionalista, vamos a encontrar contraposiciones, pero pienso que si nosotros nos metemos un poquito más en la filosofía de las religiones, podríamos encontrar una manera diferente de creer en el Ser Supremo. Y justamente esta parte de que cada religión del mundo presente un código moral, una serie de estatutos que te hacen pensar que lo que está bien es lo que dice la religión, pues a lo mejor de cierta forma ha logrado tener pues controlada la sociedad durante algún tiempo, ¿no? No olvidemos porque aquí se nos enseña a pensar, también a recordar y también a estudiar nuestra historia. No olvidemos todos esos capítulos a lo largo de la historia de la humanidad en donde las religiones han significado un decremento en el número de individuos humanos que existen en este planeta, ¿no? Las guerras que se presentan en Medio Oriente, que tienen siglos librándose en torno a si uno u otro Dios es el mejor, la Santa Inquisición, tenemos el ejemplo de lo que pasó el 11 de septiembre, que es en torno a un Dios, etcétera, ¿no? O sea, no podemos decir que nos presentan la mejor cara del ser humano porque tampoco es así, pero nos presentan una serie de estatutos que de alguna manera nos pueden dictar una forma moral para el aquí y ahora de vivir. Y eso es justamente lo que está bastante raro, ¿no? ¿Cómo es que seguimos alineados a códigos morales que en el allá y en el entonces funcionaron, pero quizá en el aquí y ahora no funcionen tanto, ¿no? Y pensemos en este ejemplo regresando a lo que platicábamos sobre si nos unimos con el Ser Supremo o entre nosotros mismos. Las creencias, no las creencias, la filosofía que Jesús adoptó en el desierto cuando se inició en los principios herméticos egipcios, le permitió llevar a una sociedad totalmente jerárquica una manera de entenderse horizontal. Es decir, ya no es Dios, el rey, el emperador o
o quien sea, los sacerdotes y luego yo. No, soy yo que también soy Dios y es mi hermano que soy yo, pero también es Dios en otro cuerpo. Entonces, esto implicó una revolución que en su momento no se tenía contemplada y por supuesto que lo vieron como alborotador, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar, alborotadores también fueron otros tantos iniciados que cayendo en este conocimiento de lo que implica el volver a unirse o el unirse con los demás, pues generaron un disturbio social para el que no estaban listos ninguno de los pueblos en donde se gestaron. Contradicciones, sí, contradicciones para quienes buscan tener el sometimiento de la gente tomando como base los principios religiosos, entendiendo la religión para estas personas, no para los masones, como instituciones, entendiendo la religión y la iglesia como maneras de tener dominados a los pueblos por el miedo al infierno, el miedo al castigo. Hay ejemplos de religiones muy actuales en donde si tú te sales o si tú decides ya no participar o si decides no darles dinero, si decides declarar lo que viviste ahí, pues te deja de hablar tu familia entera, te quedas sin tus terrenos, te quedas sin tu casa. Hay ejemplos vastos sobre eso, ¿no? Pero pienso yo que estas contradicciones pueden irse menguando si uno estudia a fondo la filosofía de tu religión. No te estamos diciendo, no, yo no digo que dejemos de creer, ¿no? Pero ¿por qué no estudiamos lo que creemos? ¿De dónde viene lo que creo? A lo mejor después dejo de tener esa fe ciega y la convierto en seguridad porque ya lo aprendí, ya lo apropié. Burger, buenas noches. Ese punto está bien interesante de que deberíamos de pensar lo que estamos haciendo y hacer propio el conocimiento que está vertiéndose en los ritos y rituales religiosos. Sin embargo, es el punto que ha aprovechado hoy la religión como coto de poder para generar riqueza de un grupo, ¿no? Y para dominio del pensamiento de grandes masas, ¿no? El ejemplo es la religión hegemónica en América, ¿no? Que es el catolicismo. Y no por nada se llama catolicismo, ¿no? Que significa universal, considerándose la religión universal. Voy hilando hacia el recordar el hecho de por qué se ha estigmatizado a la masonería como antirreligiosa y sobre todo anticlerical, ¿no? Haciendo un paréntesis histórico de cómo en tiempos prerepública empezaron a formar grupos masónicos que eran lo que hoy conocemos como partidos políticos y buscaban precisamente, en esencia los dos con sus contrapunteos entre ellos, en esencia buscaban la libertad de pensamiento en una u otra vertiente, llamémosle, no le llamemos izquierda y derecha, llamémosle roja o negra. Sin embargo, la religión quería el control único, ¿no? Y decía que tenía el control único y verdadero a través de Dios. Por ello, empezaron a tomarse en cuenta la bula papal en la que los masones están excomulgados. Se separó la iglesia del Estado porque el Estado en aquel entonces, hablando precisamente de México, estaba gobernado, controlado por grupos masónicos, les repito, lo que conocemos como partidos políticos. Luego entonces el objetivo, más allá digo, particularmente, y si lo vemos desde un punto de vista monetario o capitalista, pues sí era controlar el capital, pero tenían un objetivo que sí permeaba un tanto el simbolismo de la masonería, que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresarse, ¿no? Unos para con rojos y otros para con blancos, ¿no? O como diría nuestro brother Cantinflas, los verdes, los azules y los amarillos. No recuerdo bien en esta película muy padre, porque en la que evoca mucho las diferencias de los individuos a través de los partidos políticos, las razas, las ubicaciones geográficas, pero la unión entre ellos, ¿no? En ese momento hablando de la intelectualidad y de la cuestión política, pero no deja de tener un sentido de unión, como ha hecho Nomus, de común unión, ¿no? Cuestión que si pensamos nos regala en la buena praxis la religión. Me parece que se han tocado puntos importantes. A mí me gustaría rescatar esta cuestión de las máximas que porta la masonería como su bandera.
libertad, igualdad y fraternidad. Me parece que en estos comentarios que han realizado podemos tocar un aspecto de estos ideales. Es decir, la masonería busca la libertad, empezando por libertad de conciencia, libertad de pensamiento y por supuesto la libertad civil, la libertad física, cero esclavitud, respetar los derechos civiles y construir democracias y construir países que tengan ya per se los derechos a los cuales todos tenemos garantía, ¿no? La igualdad, me parece que es muy importante este aspecto que mencionaba Nomus respecto a cómo alcanzamos la igualdad. Desde esta perspectiva de la religión, de la masonería, pues me pareció que fue un muy buen acercamiento. En cada momento en el que yo empiezo a cuestionar mis creencias, en el que yo empiezo a reflexionar sobre mis costumbres, sobre las cosas que me han dado la identidad que hoy porto, y en cada parte, en cada aspecto, conforme voy profundizando, voy encontrando igualdades o semejanzas con el de al lado, no necesariamente con mis hermanos, porque ya lo habíamos comentado, ¿para quién es la masonería? Para todos. Y en este aspecto de encontrar o buscar la igualdad entre todos los hombres, entre todos los seres humanos, y finalmente la fraternidad, ¿cómo fraternizamos entre todos desde la perspectiva de la religión? Si decimos que la mayoría de las religiones pues tienen esta creencia en un ser supremo y que por tanto él es el Padre universal, el creador, el dador de vida, etcétera, y todos los que descienden de él pues son los hijos. Me parece que esta perspectiva que acaba de plantear Nomo es mucho más rica, mucho más interesante. La igualdad, o sea, no es que obligadamente tenga yo que creer en tu mismo Dios para yo saber que soy igual a ti. Simple y sencillamente es por el hecho de que yo he encontrado una línea de pensamiento que me identifica con la divinidad y que ahora yo comparto que soy parte o que soy yo esa divinidad y que en el otro, en el de al lado, veo esa divinidad, pues me parece que ahí eso nos hermana en todos sentidos y se cumplen las máximas de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad. También es muy importante, ya nada más para ponerle fin a mi intervención, que estas máximas, que son famosas por la Revolución Francesa, se generan precisamente en este contexto, en un contexto de revolución, en un contexto de lucha, en un contexto de romper con lo previamente establecido, que justamente eran las monarquías y el poder clerical y todos los detonantes que generaron este movimiento, y es ahí donde se levanta esta premisa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, rompiendo con el status quo del entonces y generando nuevas rutas, tanto de pensamiento, que le dan paso a la ilustración y ponen al hombre en una posición mucho más elevada que la que tenía en el momento, de solamente de un esclavo o solamente de un servil, etcétera, y lo elevan hasta alcanzar su propia razón, ¿no? Por medio de todo un proceso, por medio de muchas líneas de formación, pero al final de cuentas lo elevan de la condición en la que se encontraba, cumpliéndose nuevamente esta idea que se planteó también en la mesa de poner el terreno parejo para todos, para que la condición moral, la condición social, la condición intelectual le den un estatus de estabilidad al entorno, al contexto social, y entonces generar en el hombre un sentimiento de dignidad que le va a permitir modificar sus condiciones y de esta manera mejorar el género humano, ¿no? O sea, siempre hablando por el progreso de la humanidad, pero cómo toda esta transformación se fue dando por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, pero a razón de una idea filosófica que bien ya vimos que tiene alcances, pues, desde las diferentes perspectivas, y una de ellas es la religión, ¿no? Transformar este status quo, como lo hicieron los grandes iniciados, como uno de ellos Jesús, y poner al hombre en una situación mucho más favorable que le permita alcanzar esas grandiosas cualidades que hoy quizá damos por hechas, quizá damos dadas y damos por hecho que pues hemos evolucionado. Sin embargo, es un constante reflexionar sobre estas cualidades y ejercitarlas, ¿no? Para no perderlas. Ok, como Burger está reflexionando todavía,
Yo quiero retomar esta parte de la que hablabas hace un momento, de la libertad. Entre otras cosas, estoy leyendo un libro que se llama ¿Dónde está Dios, Papá? De Clemente Novela, las respuestas de un padre ateo, sin que sea una corriente que la masonería apoye. Bueno, apoya la libertad, pero no es que una persona que no cree en un ser supremo pueda trabajar en la masonería, porque todos nuestros trabajos están elevados a la gloria de el ser supremo. Pero plantea una postura que se me hizo bastante interesante. Dice que pues, la libertad religiosa consistiría en un mundo ideal, en mostrar a los niños en su educación primaria, cuando son niños todavía, mostrarles todas las variantes de creencias que existen en el mundo para que puedan tomar una decisión informada sobre sus propias creencias, pues tomando en cuenta que hay gente que piensa diferente de ellos, ¿no? Y que una vez que tomen conciencia, que sabemos quienes hemos estudiado de las facultades del ser humano, que la conciencia cuesta un poco de trabajo adquirirla, puedan tomar una decisión informada sobre sus creencias. Y esto me parece bastante interesante porque le daría al menor, yo que soy criado en la religión católica no vicentina, porque no sabía que eso existía hasta hoy, pues te puedo decir que me bautizaron sin mi consentimiento, ¿no? Y que incluso la confirmación se hizo sin mi consentimiento. O sea, yo no, si a mí me hubieran dicho, va a llegar un señor y te va a dar una cachetada, pues yo me hubiera puesto un poco al brinco, ¿no? Y la primera comunión, pues la hice más porque todo el mundo andaba haciendo sus primeras comuniones al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasaría si nos dan a todos elementos para poder pensar lo que vamos a creer, ¿no? ¿Qué pasaría si nos enseñan, como nos enseñan historia del arte, nos enseñan historia de las religiones, todo el mundo, ¿no? En África se piensa esto, en Oriente se piensa esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos un poco más de información sobre lo que la gente cree? Pienso yo que tendríamos decisiones más informadas sobre lo que creemos o no. Y entonces eso se convertiría en libertad de creencia. Y eso, pues es masonería. Estaría bastante padre. Yo voy a refutar un poquito este concepto de la libertad de la creencia por la libertad de conciencia, porque digo, y lo pongo así porque me mantengo bajo esta línea de que la filosofía que nos ayuda a salir de los dogmas, pues nos prepara y nos pone herramientas para precisamente ir modificando estas creencias, transformarlas en conocimiento y generar una nueva conciencia. Sabemos que esto es un foro de debate, entonces siempre tendremos opiniones quizá no contrarias, pero sí complementarias. Entonces, yo solamente pondría ese punto ahí sobre este concepto de la libertad de creencia. Sí, eres libre de creer en lo que tú quieras. Eso no va a cambiar. Sin embargo, la masonería te invita constantemente a analizar esas creencias y por eso esta frase tan famosa que, bueno, ya no la quiero repetir porque nos van a cobrar regalías de por qué crees lo que crees. Entonces, Que en venga, este constante, estaría bien que en vez de ojalá, regalías diga, estos cabrones están echándole ganas, ¿eh? ojo, pues que vea por lo menos que hay interés. Entonces, esta necesidad incluso constante de estar pensando y en algún momento de reflexionar acerca de esas creencias que me han dado línea, que me han dado modo de conducirme en la vida, etcétera, al momento de ser modificadas, al momento de ser analizadas y debatidas y reconstruidas y demás, pues al final del día te van modificando y te van generando una nueva perspectiva, una nueva conciencia, y eso es uno de los grandes logros que genera la masonería. Y por ello es la libertad de los hombres, de la humanidad, del género humano. Es la libertad del género humano. Pues a lo mejor ni siquiera, o sea, no tendríamos por qué ponerle este el sufijo de si es creencia o es conciencia, ¿no? Que en el sentido que lo estás comentando, pues por supuesto que significa conciencia, porque entonces una vez que yo ya hice un análisis de lo que me presentan, puedo identificar cuál es mi postura en este mundo con respecto a la naturaleza y a mis semejantes, y eso te vuelve consciente. Estoy de acuerdo en eso. Pero pues a lo mejor podríamos hablar de manera general de libertad de pensamiento quizá, ¿no? ¿O no? Desafortunadamente la libertad cuesta el hecho de pensar.
Y digo desafortunadamente porque muchos estamos dormidos o tenemos pereza mental, estamos muy cómodos esperando que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, guiándonos a través de lo que nos dan las masas y los entes que están a nuestro alrededor. Ya dejémonos de teorías conspirativas de que los Illuminati y los masones nos dirigen y dirigen al mundo o las religiones, etcétera. Porque sí, pero en realidad estamos muy empantanados con el hecho de querer pensar, ¿no? Parte del ímpetu de este proyecto es invitar a la gente, digo, sin afán de, de ser presuntuosos en el aspecto de que somos hiperpensadores y estamos despiertos a diferencia del resto de la sociedad, no, pero sí la masonería invita constantemente al ejercicio de pensar para efecto de generar tu propia libertad, ¿no? Llamémosle primero libertad de pensamiento, libertad de opinión y pues en algún momento posiblemente libertad de conciencia y tal vez libertad de creencia, porque resulta que luego no sabemos ni qué creemos, ¿no? Eh, Me decías un tanto como de guasa al respecto al inicio cuando les comentaba mi orientación religiosa, pero hoy por hoy la disfruto en el aspecto de que intento pensarle qué es lo que me deja el ritual. Eh, ¿Por qué hacen esto o lo otro? ¿Por qué el padre sube, baja? ¿Por qué echa perfumito? Eh, ¿Por qué lee un texto y luego otro de otro bloque de libros? Etcétera, ¿no? Yo le encuentro un sentido porque intento pensarle eh, el porqué de las cosas, ¿no? Y encontrar ese sentido verdadero de la religión, ¿no? Tomando en cuenta eso, me preguntaría de nuevo, ¿es pues la masonería una religión? No, está descartada por definición, ¿no? Ya hablábamos al inicio de las definiciones, en donde siempre acotan definiciones de religión, en donde siempre acotan la reverencia, a una reverencia dogmática, digamos, eh, a una deidad, ¿no? O varias, de acuerdo al tipo de religión, si es mono o politeísta. La orden no, la orden te deja una práctica sin adoración a una deidad, sí con una entrega para ir en camino a las cualidades que esta deidad que tú postules tiene, ¿no? Y que al ser una deidad, pues por supuesto, eh, evocan a una figura, pues, digamos, antropomórfica, porque pues es expresada por un humano, ¿no? No hay otra explicación más lógica en este aspecto que esa, porque pues, no deidificamos animales ni algo por el estilo, al menos no en estas corrientes hegemónicas, ¿no? Cristianismo, por ejemplo, y por supuesto no en masonería, ya que no se deidifica a un ente divino, sino que se entrega total eh, libertad, ya retomando este término, para que el hombre, el iniciado, vaya en la búsqueda, al inicio me parece sin saberlo, ¿no? De encontrar las virtudes de esta edad y posteriormente lo va desmenuzando porque bien si se orienta a una corriente, digamos, occidental, pues puede encontrar similitudes, por ejemplo, con el cristianismo, sin embargo, también la hay con los orientales, ¿no? Con esta conexión con el universo, con la energía primigenia, etcétera, ¿no? Entonces, no es una religión, tampoco está peleada con el objetivo que una religión en el más puro sentido tiene, porque nos encamina a la búsqueda de encontrarnos con nuestra propia definición de Dios, de deidad, de origen primero, etcétera. Pero bueno, ya dije un montón de choro, espero no se hayan confundido. Y si se confundieron, qué bueno, que para eso es, para que nos pregunten, se acerquen y nos pregunten. Y además ya los noto muy serios hablando de esto y lo otro.
siendo que mi Nomus es bien dicharachero. Igual el bolillo, ¿no? Es que se cohíbe ante esta producción, porque, híjole, si vieran la producción que tenemos, uff, adelante. Sí, Burger, pues es que el tema requiere toda la seriedad posible. Nosotros no queremos hacernos pasar por intelectuales ni expertos en los temas que estamos manejando. El tema de hoy, que es religión, como lo hemos dicho ya en otros capítulos, en otros episodios, pues es desde nuestra perspectiva. En este intento de un masón queriendo ser masón, pues me parece que lo único que tengo que comentar al respecto de todo el introducto que ya nos diste, es el hecho de que si bien la masonería no es una religión desde esta perspectiva de la obediencia o el dogma o la creencia ciega a lo que se dice, que bueno, propiamente eso es un dogma, es una constante invitación de nueva cuenta a reflexionar, a pensar, a cuestionar tus creencias, de dónde surgen, pero también el contexto que ya está establecido. En algún punto hemos tenido revoluciones, en algún punto hemos tenido movimientos sociales, en algún punto hemos tenido descubrimientos científicos, en fin, muchas cuestiones que pueden surgir del cuestionamiento no solo de la religión, sino también de nuestro contexto. Entonces, al final de cuentas, me parece que mientras sigan existiendo estas dudas existenciales del hombre, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi papel, cuáles son mis deberes, etcétera, pues la masonería estará vigente, tendrá siempre un trabajo que seguir realizando en los iniciados y los iniciados tendrán que seguir trabajando constantemente para poder apoyar o contribuir a esta cuestión que manejábamos de la mejora del género humano. Me parece que los temas son muy ricos, muy vastos, que no hemos abordado pues ni siquiera una uña del porcentaje de toda la información que hay al respecto, pero insisto nuevamente, esto es solo desde nuestra perspectiva, así es que pues faltarán muchos más capítulos para poder agotar el tema. Adelante, Nomus. Depende si es uña de microbusero, sí, sí puede que la del meñique, a ver si abarcamos algo, ¿eh? Entonces, así que todo depende, todo depende. Híjole, lo muteé porque No, perdón. Digo que también depende de dónde sea el microbusero, porque pues, si es como de la línea que va para Tacuba la Bella, pues puede ser, pero si va para San Pedro Atizapán, pero también si va por la avenida central hacia Ecatepec, hay de uñas a uñas, brothers, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Sí, definitivamente bastante extenso el tema. En la revisión que yo pude estar haciendo para tener una participación medianamente digna en esta eh, ocasión que indignamente se me hizo la invitación y en mi calidad como invitado, pues quise preparar por ahí un poquito de carnita, ¿no? Como decimos, para tener de dónde debatir. Sin embargo, me parece que en la historia de la humanidad, en los ayeres de la historia del hombre, puede haber un montón de información que nos hagan entender cómo es que el ser humano se ha tratado de explicar los fenómenos naturales. Por ahí el mismo libro que les he citado ya en un par de ocasiones decía que la religión es pues como una historia que explica el mundo, ¿no? Es una manera de entender el mundo. Y pues definitivamente el ser humano a lo largo de su historia ha intentado explicarse de diferentes maneras el mundo. Pensaba ayer en la noche, bueno, ¿de dónde surge la religión? ¿Cómo es que surge? ¿Quién es la primera persona que habla de religión? Y pienso que hay una parte más importante que la misma religión. Porque cuando una persona se preguntó qué significaba la montaña o el viento o el agua o la lluvia o el fuego, ocurrió algo importantísimo que es la duda. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y a lo mejor dentro de las posibles explicaciones, pues hubo una que se acercaba a lo divino, que se acercaba a lo mágico y que satisfacía la conciencia de las personas que estaban alrededor y lo tomaron, lo adoptaron, lo adquirieron y entonces poco a poco se fueron generando
modelos de pensamiento con base en lo mágico que hoy conocemos como religiones, ¿no? Tratando de explicar al mundo. Pero la duda, y no los estamos invitando a dudar en la existencia de Dios, no somos eso, los estamos invitando a dudar en cómo creen en lo que les enseñaron a creer, en por qué creen que lo que les enseñaron a creer es lo correcto, en por qué no generan sus propias creencias, sus propios pensamientos a partir de la duda. Y esa duda nosotros la conocemos como filosofía. Y la filosofía es la fuerza que te impulsa a buscar un poco más del conocimiento que ya te dieron. Y justamente la masonería, y el que tenga oídos que escuche, es esa escuela de filosofía, en particular de la virtud, que te enseña a elevarte hasta tu autor a partir de la contemplación de las grandiosas obras de la naturaleza. Estudiando la naturaleza es como entendemos al hombre, pero también, perdón, al ser humano, y como entendemos también a la divinidad. Póngale el nombre que le quieran poner, pero no hay otra manera de entendernos y entender nuestro entorno y por lo tanto ser consciente que el estudio científico, social, matemático, geográfico, cualquiera de todas las ciencias que formen parte de ese argot de conocimiento que el ser humano ha brevado a lo largo de miles de años, forma parte de cómo es que tomamos conciencia sobre nuestro estado en el universo. Y me parece que eso es religión. Me parece que ese es el ejercicio religioso. Me parece que esa es la iglesia, conjunto de personas, una asamblea de personas pensando en cómo entenderse. Me parece que eso es a lo que invita la masonería, a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, pero con base en el estudio filosófico, en la duda que genera crecimiento. Y bueno, pues seguramente habrá comentarios, seguramente algunos de nuestros hermanos nos comentarán sobre sus propias conclusiones con este tema. Es un tema bien vasto, bien rico, que me parece que podemos explotar un poco más, pero bueno, habrá vertientes del tema que podamos seguir revisando más adelante, como la moral, la ética y otras cosas a los que nos llevan cuando pensamos en religión. Muchas gracias por la invitación, Burger y Bolo, a su proyecto suyo de ustedes personal. Aquí andamos. Vámonos con ese remate. Yo te iba a preguntar, oye, ¿y a qué hora haces tus iniciaciones? No, la verdad que, queridos podcast escuchas, todo este choro y si ya se están aburriendo o si ya llegaron hasta aquí, muchas gracias. Es para invitarles a reflexionar y decirles nuevamente que la masonería no es una religión. En nuestro grupo al menos es necesario la creencia de una entidad suprema y les vamos a invitar a que piensen y les vendemos libertad a través del orden y la práctica de las virtudes. ¿O no, mi querido Bolillo? Así es, me parece que pues ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, ya hay libertad de pensamiento, libertad en este caso, de conciencia, como ya lo hemos expresado durante este capítulo. Nos desapegamos totalmente de cualquier línea dogmática, proponemos un análisis constante de los sistemas de creencias, no solo religiosos, a todos niveles, morales, éticos, etcétera. Y pues finalmente rescatamos esta cuestión del ejercicio de interligar, ¿no? De interiormente religarse a esa divinidad que cada quien pueda concebir en su propio pensamiento, en su propio universo mental. Así es que, pues, como ya lo dijimos, el tema es muy vasto. Parece ser que no hemos logrado tocar ni una mínima capa de toda la información que hay alrededor. Pero bueno, pues eso nos da mucha pauta a poder seguir abordando estos temas. Esperemos que haya sido de su agrado. Les compartimos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Estamos como Masones Podcast. Pueden seguirnos, pueden hacernos llegar sus comentarios. Cualquier aportación, cualquier comentario va a ser bien recibido. Y en caso de que haya alguna oposición a lo que hemos comentado el día de hoy, pues los vamos a funar. No, no es cierto.
pregonamos el derecho de réplica y pregonamos el derecho de libertad. Entonces, la libertad de réplica. Entonces, pues serán bien recibidos y siempre nos ayudarán a continuar. Muchas gracias por acompañarnos, Nomus. Esperemos contar contigo muchas más ocasiones. No eres un invitado, eres parte de este proyecto. Gracias por sumarte. Esperemos recibir pronto a algunos otros de nuestros hermanos que por diferentes motivos y situaciones profanas, como siempre nos gusta decir, han tenido que postergar su aparición en este espacio, pero pues este es un espacio abierto. Incluso si alguien se quiere sumar a la conversación, les dejamos nuevamente las redes sociales: Masones Podcast, Instagram, Facebook. Contáctenos y podemos llegar a un acuerdo económico, a un acuerdo de palabra para que puedan tener este espacio y este micrófono abierto. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias mis hermanos por acompañarnos y les mando un saludo, un abrazo fraterno hasta donde se encuentren ahora o en el futuro. Gracias, buena noche. Recuerden escucharnos y escribirnos. Saludos a mis hermanos que siempre nos están criticando. Los queremos, gracias a ustedes somos más. Así que bienvenidos en nuestras redes. Estamos como Masones queriendo ser masones o Masones Podcast. Ah, perfecto, Masones Podcast. Bueno, los esperamos. Reitero también que no eres invitado, Nomus. Bienvenido siempre. Gracias por estar acá y que tengan buena noche, buen día, buena tarde, buen fin de semana, buen inicio de semana, lo que corresponda para cuando nos hayan escuchado. Lo hicimos ahora más largo porque seguramente lo escuchan en el tráfico de Zaragoza, así que les da chance de llegar. Chao. Abrazo a todos. Bye.